Ciencia y tecnología. En estos días hemos visto en la Universidad de Cuenca un evento académico científico de innovación e impactos de las nuevas tecnologías en el conocimiento. Y con ese objetivo vamos a dialogar en esta mañana con el ingeniero Paul Cárdenas Delgado. Él es máster en inteligencia artificial, cursa el doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Cuenca, docente e investigador de la universidad, de la misma universidad y coordinador de este grupo de investigación precisamente en innovación y tecnologías. Vamos a dialogar con él sobre estas temáticas de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, estimado Paul, por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Bolívar. Buenos días con todos y todas los oyentes y a quienes nos ven también por redes sociales. Gracias por la invitación y con gusto, sí, para hablar de la tecnología, que es algo que me apasiona y bueno, que es algo que puede ser de interés de toda la audiencia, ¿no? Cuéntenos, por favor, de este evento realizado en la Universidad de Cuenca en estos días, en esta semana pasada, cuáles eran sus objetivos, hasta dónde llega esta revolución digital que estamos viviendo en el mundo, Paul. Claro que sí. Bueno, como grupo de innovación, de investigación e innovación tecnológica acá de la Facultad de Ingeniería, organizamos este evento, ya que, bueno, festejábamos, se podría decir, 10 años del grupo de investigación, ¿no? Que es bastante, es una trayectoria vasta, se podría decir, por lo que representa investigar acá en el país, con recursos limitados a veces, entonces teníamos que festejarlo. Y para eso organizamos algo académico, ¿no? Algo de investigación, en donde tuvimos ponentes de Quito, de Guayaquil y de Colombia que nos acompañaron y otros ponentes también de otras universidades de acá de la ciudad. Y la idea era divulgar, ¿no? Lo que el grupo ha hecho, tener conversatorios de temas de investigación relacionados con tecnología, innovación, inteligencia artificial, mostrar lo que nuestros tesistas están haciendo. Y fue una jornada muy, muy bonita, se pudo compartir con estudiantes, investigadores, autoridades. Tuvo dos partes, en la mañana la parte netamente académica y en la tarde-noche un evento un poco más social en donde tuvimos un debate, le llamábamos la chela científica, ¿no? Con una cerveza de por medio, pero todo académico, ¿no? Todo llevado desde la investigación y con todos los actores que formaron parte de esa jornada. La pregunta es inmediata, ¿no? ¿Cómo está el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación? Eh, Puesto que se necesitan recursos, se necesitan voluntades y los países, nuestros países, todavía un largo camino que recorrer, Paul. Sí, bueno, no descubro nada al decir que Ecuador en temas tecnológicos vamos atrás quizás en recursos, quizás en inversión con respecto a otras potencias que pueden haber, como Estados Unidos, China, Alemania, que en temas tecnológicos nos llevan mucha distancia, pero yo creo que en capacidades propias del talento que tenemos acá como investigadores, de los científicos, los estudiantes que salen de nuestro país, no estamos atrás. Sin embargo, sí es necesario invertir mucho más en investigación, innovación, en tecnología y sobre todo creer en lo que se puede hacer acá, ¿no? Porque muchas veces la industria nacional apuesta más por la tecnología extranjera que por lo que se puede crear acá y creo que es importante de a poco, claro, no vamos de aquí a ser los mejores en tecnología de un día para el otro, pero de a poco si nos la vamos creyendo y va creyendo la industria ecuatoriana en lo que se puede hacer en el país, en lo que se puede innovar, en lo que se puede sacar del vínculo entre la academia y la industria, creo que Ecuador igual tenemos las capacidades para llegar muy lejos en innovación y en tecnología. Hablemos un poquito de las maravillas del mundo de la revolución tecnológica que hablamos. Me parece a mí que podríamos dividir en dos partes. La segunda parte de la crítica a las nuevas tecnologías, por favor. Después hablemos por ahora de estas maravillosas posibilidades, de estas potencialidades enormes que tienen para el desarrollo, para la vida en diferentes sectores, estimado Paul. Claro que sí, como usted lo ha dicho, es una revolución, ¿no? Que se la compara y incluso se habla de que puede tener mucho más impacto o está teniendo más impacto de otras revoluciones, como la revolución industrial, ¿no es cierto? Cuando surgió la imprenta,
la revolución que está dejando, sobre todo la inteligencia artificial desde hace pocos años, es enorme y todavía creo que no acabamos de verla por completo, ¿no? Esto va todavía a conllevar algunos años más, pero ha surgido muy rápido para empezar y una de las principales, bueno, hay varios aspectos que se critican y varios aspectos también que han sido beneficiosos, ¿no? Desde el lado de la tecnología y de la inteligencia artificial como tal. Por ejemplo, el tema de lo primero que se habla, no vamos a tener menos espacios laborales porque la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Y bueno, ahí dependerá, ¿no? Tal cual cuando fue la revolución industrial, cuando vino la máquina de vapor, cuando llegó la tema de la imprenta, la gente tuvo que especializarse en nuevas cosas, ¿no? Cambiaron, surgieron nuevos trabajos, nuevas profesiones, y creo que con la inteligencia artificial va a ser, o está haciendo algo similar. Lo que sí está llegando mucho más rápido, está avanzando a pasos mucho más grandes, ¿no? Pasos agigantados, diría yo, para lo que la misma expectativa científica tenía, se está avanzando mucho más. Me parece que se perdió la conexión. ¿Sí me pueden escuchar bien? No, sí le estamos escuchando, Perfecto. Pauli. Sí, eso, pero por otro lado también la inteligencia artificial ha llegado también a ser una herramienta que nos ha facilitado ciertas cosas, sobre todo en el campo laboral o hasta en la vida diaria, desde cosas pequeñas como, no sé, para hacer un video, quienes ahora hacen redes sociales, la IA nos ayuda mucho más para crear una presentación, la IA nos facilita, nos ahorra tiempo en algunas cosas, no se diga en la industria, análisis de grandes cantidades de datos que se manejan, el sacar patrones de estos datos para tomar decisiones en temas de medicina, en salud. La IA ha permitido avances muy importantes, lo cual también se ve el lado positivo, ¿no? De la tecnología en general y de la inteligencia artificial como tal. Hay varios aspectos a analizar ahí. Otro es el tema ético, el tema legal, qué se va a hacer, ¿no? Con estos avances de la inteligencia artificial. Están avanzando las regulaciones a la par de lo que avanza la tecnología a nivel mundial, a nivel de país, cómo lo estamos manejando. Eh, Esas son cosas importantes, cómo las personas, o sea, desde el punto de vista ético, cómo las personas van a usar este tipo de herramientas que están saliendo. Hay muchos casos a nivel mundial que ya se están analizando, de los cuales podemos ahondar igual en la entrevista, pero todos esos temas creo que es importante tenerlos en cuenta a la hora de hablar de tecnología y sobre todo de inteligencia artificial. Hablemos un poquito de los datos, estimado Paulo. Entiendo que es un área de trabajo suyo, por lo tanto está trabajando con ellos permanentemente. ¿Qué hacer con los datos? ¿Para qué sirven? ¿De dónde se extraen? Pareciera que son una maravilla, pero también con limitaciones, ¿o no? Sí, a ver, los datos siempre han estado. La inteligencia artificial, como tal, la ciencia de la inteligencia artificial, el paradigma, ya nació en los años 60, tiene muchos años, pero ¿qué pasaba? No existía la tecnología para poder entrenar los modelos, para poder impulsar todo lo que se había teorizado o matemáticamente formulado. Y los datos como tal estaban almacenados no digitalmente. Cuando surgen las computadoras, cuando surgen las grandes capacidades de almacenamiento, sobre todo y de procesamiento, se puede empezar a hacer uso de estos datos con diferentes técnicas, ¿no? De ingeniería. Y ahí es cuando la inteligencia artificial empieza a tomar auge, ¿no? Porque se puede, primero que nada, almacenar estos datos y procesar estos datos. Y en los datos hay información, información histórica y hay patrones que nos pueden ayudar a tomar decisiones. También no hay que desconocer que los datos también pueden tener sesgos, sesgos de la propia naturaleza de los datos. Un caso que pasó cuando recién salía todo este tema de la inteligencia artificial, por ahí por el 2016, recuerdo, en redes sociales entrenaron a modelos para que publiquen cosas automáticamente y se entrenaron con lo que la misma gente publicaba. Pero ¿qué pasó? Se alimentó de publicaciones que por ahí podían tener sesgos clasistas, racistas, xenófobos, y la IA también comenzó a publicar en ese sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos porque también hay que saber de dónde provienen, cómo están estructurados, si pueden tener sesgos o no, para poder también nosotros como humanos interpretar esos datos y saber si es adecuado usarlos o no. Entonces, por ahora, siempre el humano va a tener que tomar la decisión final cuando se trate de datos y lo que la IA nos diga o nos pueda decir con respecto a estos datos. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones, de las plataformas que se están utilizando de manera más continua, más asidua en nuestro medio, estimado Paul?
Bueno, actualmente creo que es de uso común ahora el uso de los LLMs, que son el chat GPT, como uno les conoce, el Cloud de diferentes marcas, ¿no? De Anthropic, ChatGPT de OpenIA, tenemos Gemini y otras plataformas u otros sistemas de inteligencia artificial que son generativos, se llama la IA generativa, ¿no? Que lo que hacen es generar texto. A partir de instrucciones o de un prompt que nosotros le podemos dar, nos genera una respuesta a base de texto, aunque ahora también ya pueden interactuar con video, con audio, diferentes otras formas de interacción. Y creo que esa es una de las aplicaciones que más auge ha tenido, más llegada ha tenido a la población en general. Aparte de eso, ya en la parte industrial, en la parte comercial, hay muchísimas herramientas. Crece tanto la inteligencia artificial que cada día tenemos nuevas herramientas para usarlas en diferentes áreas del conocimiento, en marketing, en publicidad, en redes sociales, en medicina, en todo. Las herramientas de inteligencia artificial están cada día innovando más, cada día creciendo más, siendo más óptimas para hacer el objetivo para el cual fueron entrenadas. Pero creo que yo que los LLMs, como he dicho, es lo más usado y lo más conocido por la población en general actualmente. Esto nos lleva directamente a la relación entre inteligencia artificial y todas estas tecnologías con el conocimiento, ¿no? Entiendo que en la universidad, sobre todo, la gran ilusión es la de poder generar conocimiento, de construir, de trabajar con ese conocimiento. ¿Cómo se da esta relación, estimado Paul? Sí, y justamente desde la academia es donde tenemos que buscar que el uso de la inteligencia artificial sea para aportar a la sociedad, que se generen herramientas, que se generen aplicaciones, soluciones tecnológicas que aporten de cierta manera a la sociedad usando inteligencia artificial. Justamente aquí en el grupo de investigación tenemos varios proyectos en los que tratamos de usar, además de otras tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, para la seguridad de mujeres, estamos en un proyecto BLIR en el que buscamos justamente evitar o prevenir que se puedan dar situaciones de violencia en el hogar. Es un proyecto muy ambicioso, muy grande, que lo estamos trabajando ahora y ahí sin duda la inteligencia artificial es una de las herramientas fundamentales para poder determinar estas situaciones, por ejemplo, de violencia. Otras soluciones que hemos hecho en el grupo, por ejemplo, En ese soluciones de... caso, estimado Sí. Paul, en ese caso, ¿qué hace la inteligencia artificial? ¿Qué hace estos datos? ¿Cómo se podrían ayudar, cómo podrían ayudar para prevenir la violencia, por ejemplo, doméstica o la violencia intrafamiliar? Sí, justamente nosotros estamos desarrollando un dispositivo que con inteligencia artificial reconozca emociones. En el grupo nos especializamos mucho, trabajamos mucho con el reconocimiento de emociones, no solamente con cámaras, audio, video, que es un poco lo que ya existe en la parte tecnológica, sino también con variables fisiológicas. Y a partir de estas, reconocer estados emocionales que nos podrían llevar a inferir una situación de violencia. Es decir, si la persona se encuentra estresada, se encuentra asustada y además hay gritos en el ambiente, un modelo de inteligencia artificial podría determinar que esa persona se encuentra en una situación de riesgo o de violencia a partir del reconocimiento de sus estados emocionales en tiempo real. Entonces ahí es donde entran los modelos de inteligencia artificial que los entrenamos acá en el grupo de investigación, capaces de identificar estas emociones en las personas. Nos puso en contacto a la inteligencia artificial con la psicología, Paul. Sí, justamente, justamente. Aquí Y realmente, entonces habrá que manejar todo el mundo de las emociones, de la neurociencia, de las sutiles formas interiores del ser humano. correcto, exactamente es lo que se busca aquí, es reconocer emociones y entramos con la parte psicológica. Y claro, cuando empezábamos nosotros a trabajar en esto, la IA y la tecnología en general es a veces transversal a otras ciencias, no sé, se complementa muy bien con otras ciencias, pero para nosotros poder entender esto teníamos también que interiorizarnos, aprender un poco más también de lo que es psicología, asesorarnos en este tema para saber qué es lo que estamos queriendo censar. Y también algo particular interesante es que a veces ni nosotros mismos podemos distinguir qué emoción tenemos específica, ¿no? Si yo digo estoy ahorita alegre o estoy contento, son sinónimos, pero la psicología sí distingue a veces sutilezas entre estas diferentes emociones y la IA
es más difícil que pueda identificar esto, pero capaz no necesitamos ser tan sutiles, ser tan específicos para entender si es que hay una situación de violencia o no. Entonces, la IA busca trabajar, busca llegar a la inteligencia de una persona, pero a veces no hace falta ser tan específicos, ¿no? En este caso, nosotros desde la ingeniería entrenamos los modelos, pero no hacemos una evaluación psicológica de la persona, no llegamos a determinar si la persona tiene un estado que puede estar siendo afectado psicológicamente, simplemente llegamos a determinar si es que está asustado, está ansioso, emociones que se pueden discriminar fácilmente y decimos, puede estar en una situación de violencia. Después de eso, la idea, el proyecto está en desarrollo, es poder notificar a una autoridad competente que pueda ya intervenir desde diferentes áreas, desde la parte de seguridad, desde la parte de atención psicológica, diferentes aspectos. Nosotros desde la tecnología apoyamos, buscamos apoyar todo este sistema que sería para prevenir o precautelar la seguridad de las mujeres. A ver, profundicemos un poquito, mi estimado Paul. La Claro. psicología positiva, para poner la psicología más sencillita, más linda, Ujú. tal vez, ¿no? Más atractiva, porque cuando trabajamos con problemas psicológicos me parece mucho más duro. Pero la psicología positiva, digo, pretende, impulsa, promueve el desarrollo de estados mentales de alegría, de paz, de tranquilidad, de confianza, etcétera, de buen entendimiento, de buenas relaciones entre las personas, etcétera. ¿Qué podría hacer la inteligencia artificial para lograr estos objetivos de mejores condiciones de vida, de calidad humana, de salud mental de las personas? Sí, bueno, muchas cosas. De hecho, bueno, parte de mi doctorado es justamente analizar los estados afectivos de las personas y que el ambiente o un sistema pueda tener un feedback hacia las personas. Es decir, de acuerdo a su estado, responder de alguna manera lo que se llama la computación afectiva, es decir, que la computadora sepa cómo responder también afectivamente hacia esa persona. La ideal sería para que lo que usted dice, para una psicología positiva, para subir el estado emocional o mejorar el estado emocional de la persona, llevarle a un estado contento, más feliz, cómodo, que se sienta cómodo en un espacio o usando cierta tecnología. No creo que alguien, o bueno, que alguien pretenda usarlo para lo contrario, ¿no? Para llevar a ser una persona más triste o que esté asustada, no. Entonces, la IA, en este caso, basándonos en el mismo principio, reconocer una emoción, pero también en este caso, responder ante esa emoción. ¿Para qué? Para que la persona se pueda sentir mejor en un ambiente. Que vaya más allá de los emoticones, digo yo. Puede ser, claro. El feedback es la respuesta que podemos dar. Eso podría ser, si es que es un texto, un emoticón, pero también podríamos poner una música, una canción que le guste. Cambiar la temperatura del ambiente automáticamente para que se sienta más cómodo, ¿no? Ponerle la luz, por ejemplo, bajar la luminosidad de un ambiente para que si la persona quiere relajarse, por ejemplo, o el objetivo es relajarle, poner una música tranquila, si está muy estresado, bajarle la luz y que la persona se sienta mucho más cómodo. O si lo que quiere es concentrarse, igual ponerle una canción que incite o le lleve a concentrarse. Va a depender mucho de cuál sería el objetivo de la persona en ese ambiente y la IA lo que nos ayudaría es a entender justamente de forma automática qué siente esa persona y si es que la persona configuró previamente, por ejemplo, el dispositivo, decir, bueno, esta persona aquí en este espacio lo que quiere es estudiar. Perfecto, vamos a acoplar el ambiente para que sea un lugar adecuado de estudio. Lo que quiere es descansar, vamos a acoplar el ambiente para que sea un lugar adecuado de descanso. Investigamos mucho nosotros en ese aspecto en el grupo de investigación. Perfecto. Vamos con otro tópico, estimado Paul. Claro que sí. El tema del aprendizaje, ¿no? El tema educativo. Hay condiciones de aplicar, ya los centros educativos están asustados más bien frente a la presencia de las tecnologías, de los celulares. El gobierno nacional ha prohibido, varios países están prohibiendo, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva de la investigación en inteligencia artificial respecto al aprendizaje? Sí, bueno, la IA puede ayudar mucho al aprendizaje, sobre todo desde los docentes a los estudiantes, para mejorar ciertos procesos, pero también es cierto, y estoy muy de acuerdo en lo que han llegado a hacer en ciertos países, en donde se ha limitado el uso o se ha prohibido el uso de inteligencia artificial en ciertas edades o en ciertos niveles académicos, porque por hacer una analogía, cuando nosotros aprendemos a sumar y a restar, no nos enseñan con una calculadora, tenemos que aprender ese razonamiento, esa lógica
del proceso que tenemos que seguir para hacer operaciones aritméticas, operaciones matemáticas. Si nos enseñaran directamente con una calculadora, no adquiriéramos estas destrezas que necesitamos. Igual pasa con la inteligencia artificial. Después, cuando ya dominemos las aritméticas, pasamos a la calculadora y podemos usarla sabiendo cómo se podía hacer. Igual pasa con la IA. Creo que es importante primero, y esto también a nivel universitario, ¿no? Que los estudiantes sepan cómo hacer, adquieran las destrezas para poder hacer y después sí, con la ayuda de la IA, hacerlo más rápido, porque la tecnología lo que nos ayuda es a optimizar nuestros tiempos, a hacer más rápido algunas cosas, pero no necesariamente para aprender. Ahora sí, la inteligencia artificial para crear herramientas educativas, para hacer consultas, sabiéndolo usar bien, para los docentes también, como asistentes pedagógicos a veces, como asistentes en para preparar clases y todo, nos va a servir. Nos va a servir y nos está sirviendo muchísimo. Lo digo también desde mi lado, que he podido ser docente acá en la universidad, lo he podido usar y nos facilita bastante el tiempo, sobre todo de planificación. Y así a los estudiantes, como digo, creo que a nivel escolar, de bachillerato, tienen que haber ciertas limitaciones de la IA, del uso de la IA, sin decirlos que la IA es mala o que no se debe usar para nada, pero sí ciertas limitaciones, sobre todo, por ejemplo, en redacción, hablando del chat GPT, del OpenAI, que les decía son LLMs, perdemos mucho esa capacidad de redacción si la IA nos da solo siempre redactando hasta un correo, ¿no? O cualquier mensaje sencillo para responder. Entonces, no podemos perder como humanidad, digo, esas destrezas son necesarias. La IA no nos tiene que reemplazar en todo, pero sí tenemos que saberlo usar bien porque también es muy positiva para el día a día y para el trabajo en general, ¿no? Directo a los maestros, Paul. ¿Qué hacer con inteligencia artificial para que el maestro no se encuentre con que el estudiante lo hizo en unos pocos minutos la tarea que él consideraba que era una tarea de varios días o cosas así, ¿no? ¿Qué hacer para crear textos que no sean copia? ¿Cómo aprovechar esa inteligencia artificial, esos datos para hacer algo mejor? La idea está, ¿no? De aprovecharlas, pero ¿cómo? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Qué Claro. podríamos lograr? Como docentes nos toca cambiar también nuestro paradigma de cómo evaluar, de cómo mandar tareas, porque tampoco podemos estar como policías detrás de todos los estudiantes diciendo no usen la IA y verificar que no la vayan a usar. La van a usar, pero ahí está el reto en los docentes de enviar tareas que tengan, que requieran un mayor análisis, un mayor análisis crítico y después también evaluar eso, ¿no? Para ver si es que, a ver, es muy fácil darse cuenta cuando un estudiante ha hecho algo con inteligencia artificial porque uno ya comienza a encontrar los patrones de cómo escriben las inteligencias artificiales. Claro que han ido mejorando eso también, cada vez son más humanizadas, se podría decir, para evadir estos filtros que puede tener uno como docente o en general otros softwares que pueden analizar si algo fue hecho o no con IA. Pero ahí viene el reto, ¿no? De que en las clases, ya las tareas que enviamos, ya no tiene que ser algo que solamente sea generar un texto que sabemos que lo pueden hacer con IA, sino en la clase, bueno, preguntar al estudiante, ver su criterio con respecto a lo que he escrito, porque si consultaron con la IA está bien, pero bueno, al menos tiene que haber leído, reafinado la respuesta de la IA con sus conocimientos, tener una opinión sobre lo que hizo y saber discretizar qué estuvo bien, qué estuvo mal. Todo eso podríamos, yo creo, en clase también evaluarlo, buscar otros mecanismos de evaluación que vayan más allá de solo el texto, ¿no? De solo una hoja entregada impresa o digital que pudo haber sido o no generado con inteligencia artificial. Creo que por ahí es el reto que tenemos los docentes actualmente. Si la inteligencia artificial nos sirve para producir textos, videos, audios, etcétera, se podría decir que está más cerca de la producción de conocimiento si se utilizan estas tecnologías. Por lo tanto, una producción del conocimiento más amplia, ¿no? Más cercana a un estudiante, por ejemplo, produciendo conocimiento. ¿Es posible eso, estimado Paul? Ese es un debate muy amplio que se tiene entre la comunidad científica de si la inteligencia artificial lo único que hace a la final es replicar en base a la información con la que ha sido entrenada, replicar ciertos patrones y no generar nuevo conocimiento. Pero hay quienes defienden esto, hay quienes dicen, no, sí se puede llegar porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, hay lo que se llama el paradigma del aprendizaje por refuerzo, que es no llenarle de datos a la inteligencia artificial, sino darle una recompensa cada vez que haga algo bien. Y así, ¿cómo llega a hacer ese algo bien?
la misma IA va sabiendo cómo llega a hacerse algo bien. En algún punto esto podría ser nuevo conocimiento. Ese es un poco el debate, porque hay una inteligencia artificial que ya salió hace años que se llama el Alpha Cero, que es para jugar ajedrez, tal cual como en su tiempo salió Stockfish, me parece que se llama, que es la que le ganó a Kasparov, un gran ajedrecista en los años 90, y después de eso ya el humano no ha podido ganarle básicamente a la computadora en ajedrez, pero llegó Alpha Cero, que fue entrenado con este paradigma de aprendizaje por refuerzo, y le ganó completamente a Stockfish, al anterior software que jugaba ajedrez. ¿Y qué fue lo interesante aquí? Que le enseñaron, claro, el tablero de ajedrez es limitado, se puede representar con un grafo matemáticamente, con las jugadas que se pueden hacer, que son también muchísimas, ¿no? Muy grande, pero esto para una computadora es bastante sencillo, se podría decir. Y Alpha Cero decían, encontró, mediante este paradigma, nuevas posibilidades, nuevas jugadas, nuevas alternativas al juego que el anterior software, este Office, no las conocía. Incluso que la gente no se había planteado, no conocía, no digo saltarse las reglas, no, pero sí nuevas alternativas en el juego del ajedrez. Entonces aquí la pregunta es, ¿esto es nuevo conocimiento? ¿Ha generado nuevo conocimiento esta inteligencia artificial con respecto a las jugadas de ajedrez? ¿Se puede eso trasladar a, por ejemplo, la medicina, darle información sobre un estudio médico que se ha hecho hasta ahora y que cumple el objetivo, por ejemplo, de llegar a la cura para un cáncer? Y hacerlo por refuerzo? ¿Se puede llegar a generar nuevo conocimiento? Creo que eso es algo que se está estudiando ahora, se está analizando ahora y es un debate, ¿no? Es un debate, no lo podría afirmar ni refutar, pero creo yo que en el futuro sí, la inteligencia artificial va a poder llegar, tal vez con otras técnicas, con otros mecanismos matemáticos, a generar nuevo conocimiento y no solamente a veces inferencias o encontrar patrones como lo hace ahora. Hablemos un poquito en las ciencias sociales. Yo pienso que en nuestro medio, en nuestro país, particularmente en Cuenca, etcétera, los ámbitos de la cultura, los ámbitos de las ciencias sociales tienen muchas expectativas, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene la inteligencia artificial de colaborar, de contribuir al desarrollo de ese conocimiento, por ejemplo? Muchísimo, muchísimo, porque en el área social hay un montón de datos, ¿no? Y los datos es el alimento de la inteligencia artificial, ¿no? Mientras más datos tengamos y sepamos usarlos, de los datos se puede extraer información y de esta información conocimiento que nos pueden ayudar a tomar decisiones a nivel gubernamental para generar nuevas políticas públicas basados en estos datos, tener predicciones exactas o lo más exactas posibles de ciertos fenómenos sociales, atmosféricos. Para todo esto es fundamental actualmente, ahora hacer uso de la inteligencia artificial. Creo que ninguna institución, ni pública ni privada, puede decir yo no uso inteligencia artificial. Ahora todos lo usamos y es vital para poder justamente tomar mejores decisiones en lo que respecta a la parte social como tal. Los gobiernos locales, nacionales, etcétera, deberían trabajar más con inteligencia artificial o solo el debate, ¿no? Porque digo yo, la vida política de nuestros países, de nuestros gobiernos, están dados fundamentalmente por ese enfrentamiento, por ejemplo, la polarización que vivimos tan fuerte, ¿no? Inteligencia artificial podría venir a decir, oiga, esto es así. Sin duda que podría. Yo creo que ¿por qué no lo hace? Porque todavía las regulaciones no han avanzado a la par de la tecnología, ¿no? Entonces, si es que, a ver, primero siempre va a tener que haber una persona por encima de la IA tomando la decisión final. La IA nos va a poder recomendar las mejores opciones, pero las decisiones las vamos a tener que seguir tomando las personas, al menos por ahora. Y si es que hay una decisión mal tomada, la culpa no va a ser de la IA, ¿no? La culpa siempre va a tener que recaer sobre alguien y ahí es donde entra la parte regulatoria, la parte ética, que por ahí todavía se está trabajando a nivel mundial y a nivel local. El tema de la seguridad informática con la inteligencia artificial también es algo que se está viendo con mucha preocupación a nivel internacional por toda la vulneración que puede haber a la privacidad de las industrias, de los gobiernos sobre todo y que es, por ejemplo, algo que recién pasó es que Cloud de Anthropic, perdón, Anthropic como tal, sacó una IA Mythos, que justamente lo que hacía es buscar posibles filtraciones en los sistemas informáticos de los gobiernos, bueno, de las industrias como tal, pero puede ser usado para los gobiernos. Esta IA no salió al mercado todavía, pero solo está disponible para empresas estadounidenses.
Y aquí China está reclamando y otros países están reclamando porque dicen, ellos tienen esta herramienta que puede ser un arma como tal para infiltrarse en los sistemas de otros países. ¿Cómo vamos a manejar esto? Porque tienen algo poderoso. Entonces, hay muchos aspectos a nivel gubernamental, internacional y nacional que se tienen que analizar a futuro por el tema de la IA. Perfecto. Vamos a terminar esta entrevista, este diálogo con Paul Cárdenas Delgado, docente, investigador de la Universidad de Cuenca, que nos acompaña en esta mañana. Solo para cerrar, estimado Paul, cuéntenos un poquito a su criterio en los estudios que ustedes realizan, los proyectos que desarrollan. ¿Cuáles son los mayores riesgos que tiene inteligencia artificial? No quiero ni nombrar el tema de la pornografía, de la violencia digital que se vive en este momento, en fin, pero ustedes tendrán mejores datos y un poco decirnos lo que reflejan esos estudios. Sí, lamentablemente un tema que no hemos abordado a profundidad en la entrevista, pero que usted lo menciona ahora, esto de suplantar identidades o, por ejemplo, desnudar a una foto de una persona en redes sociales se volvió muy común. Comenzaron a haber restricciones en ciertas redes sociales para evitar esto. Sin embargo, la IA es una herramienta y como un cuchillo para cocinar puede ser usado para algo malo, igual la inteligencia artificial y creo que queda en las personas, en las regulaciones que se puedan hacer, porque nuestra sociedad lamentablemente no nos autorregulamos, no necesitamos que nos pongan reglas para saber cómo actuar bien y mal y asimismo para el uso de la IA. Entonces, creo que los principales riesgos sí van por el tema vulneración de derechos de las personas en el caso de suplantar identidad, usarlo para estafar también. Y viene este riesgo que había comentado también de la seguridad internacional, ¿no? Inteligencias artificiales capaces de vulnerar seguridades informáticas de países, de cualquier institución, incluso privada. Y sobre todo, algo importante creo que también es la manipulación de la sociedad. Ahora en temas electorales a nivel mundial, no solo local, la IA es capaz de analizar los datos y comportamiento de las personas en redes en instantes y generar tendencias en estas redes sociales para irnos por un pensamiento o por otro, para inclinarnos por uno o por otro. Por eso ahora quienes tienen las grandes sistemas de inteligencia artificial a nivel mundial son quienes tienen también bastante poder mediático sobre la sociedad y eso es importante que la gente sepa para que tenga criterio cuando consume información en redes sociales. Por ejemplo, ¿qué estado emocional utilizar o aprovechar, reconocido por la inteligencia artificial, para un proceso electoral determinado podría influir tanto? Todavía el estado emocional quizás de las personas analizándonos así con la cámara, posiblemente no, pero sí con respecto al comportamiento que podemos tener de dónde damos clic, de qué consumimos en nuestras redes sociales, de qué no nos gusta, qué compramos, todo eso la IA lo analiza y sí, en elecciones, en llevar a tendencias de pensamiento en la sociedad, la IA ya se está usando para eso. Las redes sociales ahora son masivas, llegan en un instante a todo el mundo y tener una inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial analizando el comportamiento de las personas todo el tiempo para saber cómo orientar luego las publicaciones para a su vez orientar el criterio de las personas es algo que ya se hace y es por eso que la gente debe con mucho criterio saber por qué le llega esa información, por qué nos llega ese Twitter, por qué nos llega esa publicidad, por qué nos llega esa imagen. Es porque nos están analizando el comportamiento de los datos que generamos nosotros en el día a día. Muchísimas gracias al ingeniero Paul Cárdenas en esta mañana por acompañarnos a ese grupo de investigación que le vamos a estar pidiendo permanentemente voces de enseñanzas, aprendizajes, por favor. Muchísimas gracias a ustedes, mi querido Paul. Muchísimas gracias a ustedes, Bolívar. Un gusto para mí siempre hablar de temas tecnológicos, de inteligencia artificial en general. Y que bueno, espero que sea un aporte para ustedes y para la sociedad en general lo que pudimos haber conversado el día de hoy. ¿Cómo no? Claro que sí. Muchísimas gracias, el ingeniero Paul Cárdenas Delgado, docente, investigador de la Universidad de Cuenca, en esta mañana hablándonos sobre inteligencia artificial. Hasta pronto, muy buenos días. Hasta pronto, gracias.